Hansel y Gretel, la casa del horror. Capítulo 1. La desaparición en el bosque. El bosque estaba envuelto en una oscuridad profunda, como si la noche hubiera devorado toda la luz. Los árboles altos y góticos se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un techo impenetrable. El aire estaba frío y pesado, cargado con el aroma terroso y húmedo de la vegetación en descomposición. Hansel y Gretel, dos hermanos de 10 y 12 años, caminaban con pasos lentos y temerosos entre los árboles. Sus rostros reflejaban el cansancio y la desesperación. Se habían perdido mientras seguían un rastro de pan que Hansel había esparcido, y ahora estaban atrapados en un laberinto de sombras y susurros. «No puedo creer que hayamos caminado en círculos todo el tiempo», murmuró Gretel, su voz temblorosa. «Pensé que íbamos a encontrar el camino de vuelta a casa». Hansel, intentando mantener la calma, revisó el mapa improvisado que habían trazado. «No entiendo cómo esto puede estar pasando. Los árboles parecen moverse y cambiar de lugar». El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas crujieran y creando sonidos que parecían risas burlonas. Gretel apretó la mano de su hermano, buscando consuelo en su compañía. De repente, entre la densa vegetación, una forma oscura y macabra emergió. Era una casa antigua construida con madera y cubierta de enredaderas. Parecía una aparición fantasmal en la oscuridad. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños, y las ventanas estaban rotas y vacías. «Mira eso», exclamó Hansel. «Podría haber alguien allí que nos ayude». Gretel miró la casa con desconfianza. «No me gusta el aspecto de eso. Parece abandonada». «Es nuestra única opción», insistió Hansel, empujando la puerta que chirrió ominosamente al abrirse. Capítulo 2. El umbral del horror. El vestíbulo de la casa estaba en completo silencio, salvo por el crujido de la madera bajo sus pies. La oscuridad era densa, y la única fuente de luz era la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos y desgastados que mostraban escenas de batallas y figuras sin rostro. Hansel y Gretel avanzaron con cautela, sintiendo la opresión del ambiente. La atmósfera estaba impregnada de un olor metálico que parecía provenir de las paredes mismas. El aire estaba cargado de una presencia inquietante. «Hola», gritó Gretel, su voz resonando en el vacío. «¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta. La casa parecía vacía, pero el silencio era inquietante. Los hermanos se adentraron en la cocina, donde encontraron una mesa llena de frascos de vidrio. Las etiquetas en los frascos eran perturbadoras, con nombres como sangre de luna, espirales del destino, y fragmentos del olvido. «Esto es raro», dijo Hansel, mientras examinaba las etiquetas. «¿Por qué alguien tendría frascos con estos nombres?» Gretel notó una nota enrollada junto a un frasco etiquetado como tiempo. La desdobló con cuidado y leyó en voz alta. «En el juego de los atrapados, el tiempo es tanto un aliado como un enemigo». Hansel frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Estamos en algún tipo de juego?» Antes de que pudieran procesar la nota, un golpe seco resonó desde el piso superior. El sonido fue seguido por una risa distante y fría, que parecía provenir de un lugar imposible de identificar. «¿Qué fue eso?», preguntó Gretel, mirando a su hermano con miedo. «No lo sé», respondió Hansel. «Pero debemos investigar». Decidieron subir las escaleras, el crujido de la madera bajo sus pies era cada vez más inquietante. La casa parecía estar viva, cambiando con cada paso que daban. Capítulo 3. La revelación de los espejos. En el piso superior, los hermanos encontraron una serie de habitaciones llenas de espejos de diversos tamaños y formas. Los espejos estaban enmarcados con patrones intrincados que parecían moverse a la luz de las lámparas. Los reflejos de Hansel y Gretel no se sincronizaban con sus movimientos. En cambio, los espejos mostraban versiones distorsionadas de ellos mismos, con expresiones que parecían tener vida propia. «Esto no tiene sentido», murmuró Hansel, mientras observaba uno de los espejos más grandes. «Estos espejos están alterados». Gretel se acercó a otro espejo y vio una figura encapuchada en el reflejo, parada en una esquina de la habitación. Se giró rápidamente, pero la figura había desaparecido. La presencia de la figura encapuchada parecía absorber la luz, dejando una sombra siniestra. «¿Has visto eso?», preguntó Gretel, su voz temblando.
Sí, lo he visto, respondió Hansel. Pero no hay nadie aquí. Una risa fría y cruel llenó la habitación, un eco que parecía provenir de todas partes a la vez. La bruja, una figura encapuchada con una presencia oscura, apareció de entre las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola, y su voz era un susurro lleno de amenaza. Bienvenidos a mi hogar, dijo la bruja, su voz resonando con un eco siniestro. Aquí el tiempo se convierte en un juego y los jugadores nunca pueden salir. 4. El laberinto de la casa. El miedo se apoderó de Hansel y Gretel, pero la adrenalina los impulsó a moverse. Intentaron escapar, pero la casa parecía cambiar a su alrededor, como si tuviera vida propia. Los corredores se alargaban y se torcían, creando un laberinto interminable de habitaciones que llevaban a otras habitaciones. No podemos quedarnos aquí, gritó Hansel, intentando encontrar una salida. Necesitamos encontrar una manera de salir. En medio del caos, los hermanos encontraron una sala llena de relojes antiguos. Cada reloj marcaba la misma hora, la medianoche. El péndulo de cada reloj se movía con un ritmo hipnótico, creando una sensación de desorientación. Los relojes parecían tener una influencia malévola sobre el tiempo, distorsionándolo. Tal vez la nota tenía razón, dijo Gretel, mirando los relojes con creciente desesperación. Si rompemos estos relojes, tal vez podamos cambiar el curso del tiempo. Hansel asintió y con determinación, comenzó a destruir los relojes, rompiendo el cristal y desintegrando el mecanismo dentro. Cada reloj que se rompía parecía causar una distorsión en la casa, haciendo que las paredes se desmoronaran y el suelo temblara. Pero la bruja no estaba dispuesta a permitir su escape. Ella apareció en medio de la destrucción, su figura envuelta en una niebla oscura. Su presencia parecía absorber la luz y el calor, dejando a los hermanos en una oscuridad gélida. El tiempo no puede ser cambiado, gritó la bruja, su voz resonando con una intensidad escalofriante. Una vez atrapados, siempre atrapados. La carrera contra el tiempo. Con el caos a su alrededor, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que la situación estaba empeorando. La casa continuaba colapsando, las paredes se derrumbaban y el suelo se hundía. La bruja estaba cerca, sus ojos brillaban con un resplandor malévolo mientras avanzaba hacia ellos. No podemos detenernos, gritó Hansel. Debemos encontrar una salida. La desesperación los impulsó a seguir adelante, corriendo a través de los pasillos en un intento de encontrar una salida. El sonido de sus pasos se mezclaba con el estruendo de la destrucción. La bruja estaba siempre un paso adelante, manipulando el entorno para mantenerlos atrapados. Finalmente llegaron a una sala en el centro de la casa. En el centro había un reloj antiguo de gran tamaño, marcando la medianoche. La bruja se acercó, su presencia haciendo que el aire se volviera aún más frío. Esto debe ser el corazón de la casa, exclamó Gretel. Si destruimos este reloj, tal vez podamos detener el caos. Con un último esfuerzo, Hansel y Gretel tomaron una maza que encontraron cerca y comenzaron a golpear el reloj. El cristal estalló en una lluvia de esquirlas, y el mecanismo interno se desintegró. Un rugido de cristal resonó en la casa, y la estructura comenzó a desmoronarse aún más rápido. El fin del juego. Los hermanos fueron arrastrados por la fuerza de la destrucción, sintiendo que se estaban hundiendo en un abismo interminable. La bruja gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la colisión. La casa se desplomó y el tiempo parecía colapsar en sí mismo. De repente el caos se detuvo. Hansel y Gretel se encontraron afuera, en el bosque, con la casa desaparecida como si nunca hubiera existido. La luna brillaba en el cielo, y el aire estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. ¿Estamos libres?, preguntó Gretel, mirando a su alrededor con incredulidad. Parece que sí, respondió Hansel, su voz llena de alivio. Pero el recuerdo de la casa siempre estará con nosotros. A medida que caminaban de regreso a casa, el miedo y la tensión se disiparon, pero el eco de la casa del horror permaneció en sus corazones. Nunca volvieron a adentrarse en el bosque y la historia de la casa del horror se convirtió en una advertencia en su comunidad, una leyenda oscura que recordaba a todos que las apariencias pueden ser engañosas y que los refugios más prometedores pueden ocultar horrores inimaginables. La casa del horror quedó como una advertencia sombría, un recordatorio de que el tiempo puede ser un aliado o un enemigo, y que el verdadero terror a menudo se encuentra en los lugares más inesperados.